En Mago Reddit, la historia de hoy es... Durante 18 años sacrifiqué todo por mi hijo como madre soltera, pero cuando cumplió 18 me dejó una nota diciendo, me voy a vivir con mi padre, no quiero que me contactes. 6 meses después regresó suplicando, su padre mintió sobre ser rico. Mi respuesta cuando cerré la puerta me hizo sentir terrible. Hace aproximadamente 6 meses, mi único hijo, Andy, abandonó nuestro hogar para irse a vivir con su padre. Tuve a Andy con mi exnovio, Alan, quien cuando terminamos dejó muy claro que no quería involucrarse con el bebé. Éramos bastante jóvenes por aquel entonces, apenas en los 20, y él estaba aterrado ante la idea de mantener una familia. No lo presioné, pero sí le dejé claro que, como mínimo, debía pagar la manutención. Durante los últimos 18 años, ese ha sido nuestro único contacto, un cheque mensual, sin más. Nunca preguntó por Andy ni vino a conocerlo. A pesar de la curiosidad de Andy sobre su padre, evité contarle toda la verdad para no herirlo. Sin embargo, parece que habían comenzado a comunicarse a mis espaldas, porque hace 6 meses Andy dejó una nota anunciando que se iba a vivir con su padre. Aparentemente, llevaban meses en contacto, y Alan lo había invitado a quedarse con él. En la nota, Andy expresaba su enfado porque nunca le había contado nada sobre su padre, y me pedía que no lo contactara durante un tiempo porque necesitaba espacio lejos de mí. Me destrozó el corazón. Durante 18 años lo había criado completamente sola, sacrificando tanto por él. Pero respetando su decisión, me mantuve al margen y lo dejé tranquilo. Ni siquiera intenté llamarlo después de encontrar la nota, aunque la tentación fue grande en varias ocasiones. La verdad es que Andy y yo veníamos teniendo problemas desde hacía un par de años, y creo que su marcha fue la gota que colmó el vaso. Sentía que se estaba volviendo desagradecido. Ya había cumplido 18 años, no era un niño sin conciencia de sus actos, sino un adulto, joven, pero adulto al fin y al cabo. Conocía las consecuencias de sus acciones, así que decidí dejarlo ir. Durante 6 meses no tuvimos absolutamente ningún contacto. Pero hace unos días, apareció de nuevo en mi puerta con todas sus pertenencias, suplicándome que lo dejara volver. Entre lágrimas, me dijo que su padre le había mentido sobre todo y que lamentaba profundamente haberme tratado así. Lo único que necesitaba era mi perdón, y que lo aceptara de vuelta. Tomé la decisión más difícil de mi vida. Le dije que en ese momento no podía acogerlo después de lo que había hecho, que necesitaba tiempo para reflexionar. Mientras tanto, podía volver con su padre o quedarse con algún amigo temporalmente. Dicho esto, cerré la puerta. Me sentí terrible y quise retractarme, pero lo que había dicho era cierto. Realmente necesitaba tiempo para procesar todo, y no podía simplemente dejarlo entrar de inmediato. Estuvo fuera de mi puerta unos 15 minutos, rogándome que lo dejara entrar, disculpándose una y otra vez. Fue tremendamente difícil para mí, pero tuve que pedirle que se marchara porque necesitaba asimilar lo ocurrido. Era su madre, sí, pero también era una persona con sentimientos propios, y no podía creer que me hubiera tratado así. Finalmente se fue, pero desde entonces me he sentido extremadamente culpable por priorizar mis necesidades. Edición. Hay algunos aspectos que creo importante aclarar para entender mejor la situación. En primer lugar, los problemas entre Andy y yo giraban en torno al dinero. Soy agente inmobiliaria y gano un salario decente, suficiente para los dos. Además, recibía los cheques de manutención, parte de los cuales había reservado para su educación universitaria, aunque no sé qué pasará con eso ahora. Durante la mayor parte de su vida, Andy había estado conforme con nuestra forma de vivir, pero en el instituto comenzó a relacionarse con chicos adinerados y se dejó influenciar por su estilo de vida. La diferencia es que sus padres podían permitirse ese tipo de vida, yo no. Para ellos, muchos gastos no suponían un problema, pero nosotros no podíamos derrochar dinero sin pensarlo 2 veces. No me criaron así, y creía que tampoco había educado a mi hijo de esa manera. Sin embargo, empezó a idolatrar ese estilo de vida aparentemente glamuroso y se volvió muy irresponsable con el dinero. Comenzamos a discutir con frecuencia sobre su forma de vida, sus amistades, y en los últimos meses antes de su partida, peleábamos casi a diario por su decisión de no ir a la universidad y empezar a trabajar justo después del instituto. No había trabajado tan duro para que renunciara a sus estudios superiores. Quería que obtuviera un título, pero a él simplemente no le importaba. Era frustrante, pero intenté apoyarlo lo mejor posible a pesar de todo. Creo que en su 18º cumpleaños su padre lo contactó, al menos eso deduje de los detalles mencionados en su nota. Dijo que alrededor de esa fecha, su padre se había puesto en contacto con él por Facebook, expresando su deseo de construir una relación y ofreciéndole quedarse en su casa por un tiempo. Si no me equivoco,
Alan le había pintado una imagen muy favorable de sí mismo, porque Andy estaba enfadado conmigo por haberle ocultado que su padre era supuestamente un magnate empresarial. Estoy segura de que eso no es cierto. Sé que Alan dirige su propia empresa, pero no lo calificaría como un magnate. Ni él ni su negocio están cerca de ese nivel de éxito. Pero supongo que eso es lo que Alan le había contado, y Andy lo creyó. Estoy convencida de que por eso decidió irse a vivir con su padre y cortar lazos conmigo. Pensó que su padre era un empresario adinerado, que podría mantener el estilo de vida que deseaba, en contraste con vivir conmigo, donde tendría que trabajar por cada cosa que quisiera. Esa fue la principal razón por la que me sentí tan herida durante estos meses, y por eso necesitaba tiempo para reflexionar ahora. Actualización 1. Muchísimas gracias a todos por vuestros comentarios. Ha pasado cerca de una semana desde que mi hijo regresó. Desde que le pedí que se fuera, ha estado enviándome mensajes, intentando calmarme y reiterando cuánto lamenta todo lo ocurrido, prometiendo que si le doy una oportunidad, hará todo lo posible por enmendar sus errores. Me ha dicho que no ha vuelto con su padre porque vivir con él fue una pesadilla, y ha estado quedándose con un amigo estos últimos días. En sus últimos mensajes, ha confirmado mis sospechas, se marchó por el dinero. Creía que, siendo su padre un supuesto magnate empresarial, tendría mejor nivel de vida con él que conmigo. Reconoce haber sido desagradecido con todo lo que he hecho por él, y asegura que nunca podrá perdonarse por ello. Lo mínimo que puede pedirme es que lo perdone. Me duele saber que estaba dispuesto a abandonar a su propia madre por un supuesto mejor nivel de vida, sabiendo que he hecho todo lo posible para proporcionarle cuanto ha necesitado. Quizás no podía darle todo lo que deseaba, pero lo intenté con todas mis fuerzas, y no mentiré, me destrozó, porque cada día de mi vida durante 18 años ha girado en torno a mi hijo. Pensar que este mismo muchacho tenía poco o ningún respeto por mí y por mis sacrificios fue devastador, por decirlo menos. No es el hecho de que haya vuelto lo que me preocupa, sino la posibilidad de que, si su padre realmente hubiera sido como decía, Andy quizás no habría regresado nunca. La única razón de su vuelta es que se dio cuenta de que su padre no podía proporcionarle el estilo de vida que buscaba. Nada más. ¿Cómo puedo saber que su arrepentimiento es sincero? Podría estar volviendo simplemente porque no tiene a dónde ir. Sé que es pesimista pensar así, pero después de todo lo ocurrido, es natural que tenga esta perspectiva. No es que no haya considerado recibirlo de nuevo. Sé que eventualmente tendré que hacerlo porque no tiene trabajo ni título universitario. E incluso si consiguiera empleo pronto, le llevaría tiempo ahorrar para pagar un alquiler decente. Así que, siendo realistas, aunque como hijo le resultó fácil abandonarme, como madre no creo que pueda darle la espalda tan fácilmente. Por ahora sé que tiene donde quedarse y que estará bien, así que no estoy excesivamente preocupada, pero eventualmente no creo poder mantener esta situación. Francamente no quiero renunciar a mi hijo. Me tomará tiempo, pero creo que acabaré hablando con él. No sé si lo perdonaré todavía, no creo poder hacerlo ahora, pero definitivamente le daré la oportunidad de explicarse. Actualización 2. Han pasado un par de días desde mi última actualización. Unas horas después de publicarla, decidí contactar a Andy y le propuse almorzar juntos, advirtiéndole que le comunicaría el lugar y la hora. No quería reunirme en casa, prefería un lugar público para evitar posibles confrontaciones. Él aceptó. Esta mañana me reuní con Andy y mantuvimos una conversación sincera sobre todo lo ocurrido en los últimos meses, en un restaurante cerca de la casa de su amigo. Al principio estaba muy emocionado. Cuando me vio, noté lágrimas en sus ojos y me sentí fatal. Pero tuve que mantenerme firme para lo que venía, porque había decidido que aún no estaba lista para volver a nuestra vida anterior. Se lo dejé claro desde el principio y, sorprendentemente, no protestó. Me dijo que se lo merecía, y que había echado a perder todo por lo que yo había trabajado tan duramente durante tantos años. No le sorprendía lo que estaba pasando ahora. Cuando finalmente hablamos sobre las razones de su partida, confirmó lo que ya sabíamos y añadió que sentía curiosidad por conocer a su padre. Como nunca habíamos hablado abiertamente sobre él, existía cierto misterio alrededor de su figura, y cuando Alan lo contactó en su 18º cumpleaños, Andy comenzó a pensar que su vida habría sido muy diferente con su padre presente. Inconscientemente, empezó a guardarme rencor por no haber permitido que eso sucediera. No fue hasta mucho después cuando descubrió que había sido Alan quien se negó a formar parte de su vida. Supongo que eso fue parcialmente culpa mía, porque para proteger sus sentimientos, nunca le conté toda la verdad sobre su padre. Debido a eso, Andy construyó en su mente una versión idealizada de su padre que no existía. Y cuando el verdadero apareció, cayó inmediatamente en la trampa y se fue con él sin pensarlo 2 veces. No digo que todo fuera culpa mía,
pero quizás debería haber sido honesta con él desde el principio, y tal vez esto se podría haber evitado. En cualquier caso, no era solo el estilo de vida lo que lo impulsó a marcharse, sino también la curiosidad. Además, Alan realmente se había presentado como un exitoso magnate empresarial en sus primeros mensajes a Andy. Incluso en su perfil de Facebook, Alan se mostraba como alguien imponente y presumido. Supongo que eso impresionó a mi hijo porque era el tipo de vida que anhelaba, pero cuando realmente se mudó con su padre, se llevó una gran decepción porque la realidad no tenía nada que ver con lo que había imaginado. Pensaba que viviría en una mansión, que no tendría que hacer tareas domésticas y que dispondría de dinero ilimitado para gastar en lo que quisiera. Sin embargo, la realidad era muy diferente. Alan vivía en un apartamento normal en un barrio decente, conducía un coche bastante viejo y no tenía servicio doméstico como Andy esperaba. Tuvo que hacer todas las tareas de la casa él mismo durante las primeras semanas. Le resultaba incómodo sacar el tema con su padre porque se llevaban bastante bien y quería ser educado, pero después de casi un mes, acabó preguntándole y su padre le contó un montón de excusas sobre cómo le gustaba vivir modestamente, y no creía en presumir en la vida real, que eso solo lo hacía en redes sociales donde mostraba otra personalidad. Durante meses, Andy creyó esa historia y admiró lo humilde y con los pies en la tierra que parecía ser su padre, pero seguía esperando que le mostrara alguna prueba de su supuesta riqueza. Finalmente, después de casi 5 meses viviendo con él, se armó de valor y le pidió que le comprara un coche. Su padre accedió, y durante semanas estuvieron dándole vueltas al asunto, hasta que Alan tuvo que admitir la verdad. No podía permitirse ese coche porque su negocio no iba bien, y había exagerado para impresionar a su hijo porque deseaba tener una relación con él, y no sabía cómo acercarse de otra manera. Alan le confesó la verdad, no era ningún magnate empresarial, y vivía modestamente porque no tenía otra opción. Eso fue un tremendo shock para Andy, que obviamente había abandonado todo lo que conocía para irse con su padre solo porque creía que accedería al estilo de vida al que sus amigos estaban acostumbrados. Al descubrir que todo había sido una mentira, perdió completamente los estribos con Alan, y tuvieron una fuerte discusión antes de que Andy se marchara. El mismo día que descubrió el engaño, hizo las maletas y volvió a casa. Aparentemente, había contemplado la posibilidad de que su padre mintiera, pero nunca pensó que pudiera ser realmente así porque Alan parecía tan convincente en sus mentiras. Pero al darse cuenta de que le habían engañado durante tanto tiempo, decidió volver conmigo. Después de contarme todo lo sucedido, me dijo que realmente lamentaba todo, que había perdido de vista lo verdaderamente importante y que quería compensarme. Me aseguró que haría lo que le pidiera porque sabía que yo solo quería lo mejor para él y, aunque hasta ahora había sido un pésimo hijo, estaba dispuesto a intentarlo de nuevo si le daba una oportunidad. Era mucho para asimilar en ese momento, y le dije que también quería perdonarlo porque, al fin y al cabo, somos todo lo que tenemos el uno al otro. Quiero a mi hijo y no deseo perderlo, así que le comenté que tomaría un par de días para decidir si podía volver esta semana o no. También le propuse que fuéramos juntos a terapia porque, después de todo lo ocurrido, realmente quiero arreglar nuestra relación, y creo que un profesional podría ayudarnos. Lo más importante es que comprenda que el dinero no lo es todo, y que cierto estilo de vida no garantiza la felicidad. Debe aprender a ser feliz con lo que tiene y, en lugar de buscar atajos, trabajar duro para conseguir lo que desea. Quizás no he podido darle todo lo que quería, pero lo he intentado con todas mis fuerzas y, para mí, eso es suficiente. Creo que él también debería sentir cierta gratitud por ello. Estuvo de acuerdo con todo lo que dije y cuando le pedí que fuera a la universidad y obtuviera un título, también aceptó. Ahí supe que iba en serio con su intención de compensarme, porque hasta hace poco se había negado rotundamente a ir a la universidad, considerándolo una pérdida de 4 años de su vida. Pero al aceptar después de nuestra conversación, comprendí que realmente quería hacer las paces. Creo que, en general, nuestro encuentro fue muy positivo, y ya he comenzado a buscar terapeutas cercanos para sesiones conjuntas. Confío en que nos hará mucho bien, especialmente a él, porque creo que se ha desviado del camino y quiero ayudarlo a regresar. Espero conseguirlo ahora. Cruzo los dedos. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado 2 semanas y hace un par de días finalmente se mudó de nuevo conmigo. Estaba realmente feliz de tenerlo de vuelta. Fue muy emotivo para ambos, aunque todavía tenemos un largo camino por recorrer. Comenzamos la terapia la semana pasada, solo hemos tenido 2 sesiones hasta ahora, pero incluso eso ya ha marcado una diferencia. Ha empezado a solicitar plaza en varias universidades, tal como le pedí, aunque estaba preocupado por el dinero. Fue entonces cuando le hablé del fondo universitario que había reservado para él, algo que desconocía por completo. Se lo conté hace un par de días cuando se mudó,
y literalmente rompió a llorar al enterarse. Comenzó a disculparse una vez más, y esta vez ni yo pude contenerme. Estoy muy feliz de haber decidido perdonarlo y darle otra oportunidad, porque realmente creo que esto va a funcionar, y que podré ayudarlo a retomar el buen camino. En cuanto a Alan, me envió un mensaje hace unos días preguntándome si Andy había vuelto a casa. Esta fue la primera vez que supe de él desde nuestra ruptura. Como no tenía mi número, me escribió por Facebook, y realmente le dije lo que pensaba. Le expliqué que su comportamiento había sido despreciable y patético, y que no había necesidad de haber actuado de forma tan absurda. Si quería relacionarse con su hijo, debería haberme contactado y yo habría facilitado el encuentro. Después de todo, nunca fui yo quien tuvo un problema con él. Fue él quien decidió no formar parte de la vida de su hijo, y yo lo acepté, aunque fue él quien me animó a seguir adelante con el embarazo al principio para luego abandonarme a mitad de camino. Aún así, no le guardé rencor. Lo único que le pedí fue algo de apoyo económico. Nunca me habría opuesto a que construyera una relación con Andy, así que no entiendo por qué sintió la necesidad de mentir y crear tantos problemas para todos. Y ahora, semanas después del incidente, se digna a contactarme para preguntar por su hijo. Por supuesto que había regresado a casa, no había razón para que lo preguntara, y le dejé claro que agradecería que después de esto no nos contactara ni a mí ni a mi hijo, porque ya había causado suficiente drama. Actualización 4. Hola a todos. Ha pasado un mes desde mi última actualización, y recientemente Alan apareció en mi casa. No tengo idea de cómo descubrió dónde vivo. Supongo que habló con algunos amigos comunes de cuando estábamos juntos. En fin, se presentó preguntando por Andy, y aunque no me apetecía, decidí que sería mejor dejar que Andy decidiera si quería hablar con él o no. Al fin y al cabo, es un adulto, y parte de respetarlo como tal implica respetar sus decisiones, especialmente en asuntos tan delicados como este. No quería que Andy me guardara rencor en el futuro por no darle la oportunidad, así que lo llamé y dejé que manejara la situación. No quise influir ni estar presente, así que mientras hablaban, me quedé en mi habitación con auriculares para no ceder a la tentación de escuchar su conversación. Después de casi media hora, Andy vino a verme. Al parecer, Alan había venido para disculparse por todo. Reconoció que no debería haber mentido ni haber dado a su propio hijo una falsa impresión de su vida. Quería una segunda oportunidad porque ya había estropeado bastante las cosas, pero Andy le dijo que necesitaba tiempo para pensar si quería lo mismo, porque, al fin y al cabo, este era el mismo hombre que nunca se había molestado en contactarlo durante 18 años completos. Era la misma persona que le había dicho a su madre que siguiera adelante con el embarazo para después comportarse como un completo cobarde, escapando de la situación y negándose a asumir cualquier responsabilidad más allá de unos míseros cheques de manutención. Todo resultaba bastante complicado, y necesitaba ordenar primero su propia vida antes de plantearse perdonar a Alan y construir una relación con él. En definitiva, fue muy diplomático al respecto. En realidad, me sentí orgullosa de cómo manejó la situación con tanta dignidad. También me alegró mucho que me defendiera así, y me hizo sentir muy orgullosa de tenerlo como hijo. La terapia sigue yendo bien y creo que nuestra relación ha mejorado enormemente en las últimas semanas. También ha sido aceptado en una de las universidades a las que solicitó plaza y comenzará en otoño. Voy a extrañar tenerlo cerca, pero estoy encantada de que emprenda este camino. Por ahora, todo va bien. Actualización 5. Hola a todos. Han pasado unos 4 años desde que publiqué sobre esta situación, pero hoy estoy tan feliz que sentí que debía compartirlo. Recordé casualmente aquel periodo de mi vida, y quise venir a actualizar la historia. Espero que haga tan felices a quienes lo lean como me hace a mí. Antes que nada, mi hijo y yo hemos mejorado muchísimo nuestra relación. Hemos dejado prácticamente todas nuestras diferencias en el pasado. Ha madurado enormemente, y yo he aprendido a darle su espacio. Dejamos la terapia hace tiempo porque nos faltaba disponibilidad, y porque sentimos que habíamos resuelto todos nuestros problemas. Se gradúa de la universidad en un par de meses, y lleva 4 años con una chica maravillosa que conoció allí. Le gusta agradecerme por asegurarme de que encontrara a su alma gemela, ya que fui yo quien insistió en que fuera a la universidad. De alguna manera, creo que realmente es a mí a quien hay que agradecer que estos dos se encontraran, y verdaderamente parecen almas gemelas. Los quiero a ambos, y hace unos días se comprometieron, lo que me convirtió en la persona más feliz del mundo. Planean casarse en una ceremonia pequeña e íntima justo después de graduarse, y estoy encantada con su decisión. Son jóvenes pero eso realmente no importa. Personalmente, creo que son perfectos el uno para el otro, y estoy inmensamente feliz de cómo han resultado las cosas.